Ahora, cuando no somos responsables en una situación y pensamos que no dañamos a nadie directamente, puede ser tema debatible. Pero cuando realmente las situaciones pueden provocar que sí se lastime, dañe, violente o perjudique a alguien, es diferente la explicación de nuestra participación en una situación grupal. Del no hacer algo que se espera que hagamos al hacer algo que los demás piensan que no haríamos, es una brecha a comentar. La gente puede cometer actos que parten desde una reducción mínima de control, como gritar públicamente, la autoaprobación de explosiones sociales destructivas, como en los linchamientos, o la simple destrucción del entorno, como lo que pasa en los disturbios, hasta llegar a la ultimación de alguien. Esa disolución de responsabilidad e inhibición normal disminuyen cuando se activan las conductas incívicas, generando una situación de alarma a la percepción de la gente alrededor. No hay nada más gratificante que dejarse llevar por la fuerte estimulación que tiene un grupo, y dentro de ese grupo se genera un estado de sensación placentera que puede incurrir a prácticas que incluso uno mismo no se haya planteado realizar nunca en su propia vida. Las situaciones grupales son las que pueden producir una mayor probabilidad de abandonar el control de responder a las normas que se van gestando grupalmente o que parten de la multitud. Se convierte el individuo mismo en un ente más que pierde u olvida su individualidad. A esto se le conoce como desindividuación. Ante un grupo grande en donde los miembros pueden quedar en el anonimato por el poder que tiene el grupo, se puede volcar una activación del individuo a participar en actos atroces, ruines y viles, como incendiar, destruir, herir o desmembrar a una víctima. Y al hacerlo, cada individuo puede atribuir su propio comportamiento a la situación en el dicho todo el mundo lo está haciendo, perdiendo conciencia de sus propias decisiones. Aquí tenemos que hacer una breve definición de lo que es conciencia para entender qué es lo que sabemos sobre comportamiento social. La conciencia en neuropsicología es la experiencia misma, o más bien la habilidad que tiene cada individuo de percibir sus estados internos como su estimulación ambiental y que le permite operar sobre tal, con conductas complejas y dirigidas al estímulo. Estas conductas se pueden observar más que nada y medir en sus diferentes planos. Ahora, volviendo al tema de la desindividuación, el mismo Zimbardo nos explicó cómo funciona el anonimato en laboratorio, al requerirles a mujeres que se vistieran con trajes blancos y capuchas blancas idénticas entre sí, muy parecidas a la secta KKK, para pedirles que administraran descargas eléctricas a otra mujer, en un experimento muy parecido al de Milgram. Las mujeres oprimieron el botón de descarga el doble de tiempo que las mujeres que no estaban disfrazadas y que llevaban enormes gafetes con sus nombres. Para más ejemplo de más artículos para la desindividuación como gafas oscuras, uniformes, reducción de la iluminación o demás disposiciones para comportarse egoístamente, está el experimento de la prisión de Stanford. Ahora, Johnson y Downing hicieron una réplica, pero con el uso de esquemas de ese experimento, porque por fortuna no siempre esas situaciones generan los peores impulsos, pero vemos cómo genera su vulnerabilidad si el aprendizaje actúa en nosotros. En ese experimento, mujeres se pusieron uniformes de enfermeras antes de decidir el nivel de descarga eléctrica que debería de recibir la víctima. Cuando las mujeres llevaban uniforme de enfermera, se volvieron menos agresivas al administrar las descargas eléctricas que cuando estaban en el anonimato del saco y la capucha. Pero nótese que cuando estamos desindividualizados somos más vulnerables a las influencias sociales. Nuevamente, el aprendizaje haciendo que veamos las cosas desde un punto diferente. Estos estudios, como otros tantos sobre desindividuación, nos hacen ver el efecto que tienen los usos de uniformes. Los guerreros en algunas culturas, aparte de llevar alguna indumentaria distintiva, pueden llevar pintura en el cuerpo o el rostro, o llevar puestas máscaras especiales, o cualquier otro implemento que le genere anonimato ante su oponente. De esa manera se hacen más frecuentes los reportes de mayor violencia a sus contrincantes. El llevar capuchas, disfraces o algo que oculte nuestra individualidad hace, a comparación de los que no están disfrazados, que inflijamos más lesiones graves al atacar a otras personas, o en menor medida,
ocultarnos más fácilmente en un acto de vandalismo en el que estamos involucrados. Cualquier serie de estímulos que puedan o nos permitan caer en el anonimato ante una situación negativa alentará el mal comportamiento, el comportamiento dañino para los demás. Ahora bien, en nuestra contemporaneidad tenemos al Internet como lugar de anonimato semejante. Ya todos conocerán a personas que hacen lo mismo, y no necesariamente sistemas automatizados, sino gente real que se inmola ante la situación y se deja llevar por la influencia social para agredir a alguien desde su comodidad. A esos a quienes llamamos bots, gente que no piensa y simplemente ofende o ataca a alguien por ya sea ideales de alguien más o por simple impulso o reacción intensa, actúa bajo el anonimato o la distancia que tiene su situación en un sector de personas, pues lo hace sujeto a falta de conciencia y simplemente nos hace ver el ejemplo en nuestros días a alguien desindividuado. Cuando ciertas redes sociales exigen autenticidad de su persona, empezando por sus nombres, se disminuyen los comentarios de odio. Pero los arrebatos agresivos no surgen de un momento a otro. No, señor, son graduales. En los grandes grupos, por ejemplo, a menudo hay acciones que van precedidas de acciones menores, que activan a los miembros de una atención sostenida. Pueden ser gritos, cantos, bailes o cualquier conducta que pueda servir para que el grupo tenga una mayor posibilidad de tener un comportamiento desinhibido posteriormente. Al no pensar en nuestros valores y al reaccionar ante la impulsividad de los demás, se produce un placer si hacemos lo mismo que los demás. Y al llegar a pensar que los demás se sienten igual que nosotros en ese momento, tenemos menos contención, menos autorregulación, y ante el coste de tener una amplia y a veces protagónica respuesta a la situación, le hacemos daño a alguien. ¿Tenemos una solución para la desindividuación? ¿Para no hacerle daño a alguien por el simple hecho de dejarnos influir por lo que hacen los demás ante una situación negativa? Sí, varias. Pero partimos de este video. Al hacer que las personas sean más conscientes de su propio comportamiento y que puedan analizar su beneficio a largo plazo en contra de su beneficio a corto plazo, tendrán menor probabilidad de hacer trampa, de dañar, de violentar o simplemente de agredir a alguien por el simple hecho de sentirse en esos momentos como anónimo. Al sentirse fuertes, independientes y diferentes individualmente, generarán más comportamientos a una solución del problema y no a un empeoramiento de la situación. Al irsele entrenando como una persona que exhibe un comportamiento positivo socialmente, tendrá el efecto de generar una consistencia con sus palabras y hechos fuera de la situación y en el momento en la que esté dentro de la situación. Ese es utilizar la presión social a favor. El que, por ejemplo, una persona sea más reconocida socialmente, será imposible que deliberadamente haga un acto tan insignificante como tirar un envoltorio de basura al piso, porque al ser descubierta recaerá esa presión en ella. El hacerte una persona pública genera una presión social mayor a tu comportamiento, malo o bueno. El problema de esto es que somos muy susceptibles, somos débiles y por eso optamos por hacer el mal, por apegarnos a normas de grupos que rebasan nuestra autoridad sin imponer siquiera nuestra opinión. De ahí que un individuo es tan propenso de convertirse en terrorista, porque no tiene un sistema de creencias firme o simplemente asemeja sus creencias débiles con otros individuos semejantes a él. Eso hace que los terroristas deshumanicen objetivos potenciales y cometan los actos más ruines de la humanidad. Y el que tantito busca la rebelión, le frustran su disidencia, la punición o desprestigio de su valor como individuo mismo. Lo peligroso de eso es cuando tienes a varios desindividuados con un pensamiento semejante, en donde solo existe la categorización de sus miembros ante el mundo, en un lenguaje sumergido a nosotros y ellos. Ya al aislarse de los que conciban como diferentes a ellos, avivará más una medida extrema de desestimarse de sus acciones en frente de los que no consideran como propios a sus creencias. El resultado son actos violentos, como ya hemos observado, con una clara intensidad de individuos sobre todo vulnerables y que jamás hubieran cometido por la reactividad individual. Esto se le conoce como polarización grupal y en la discusión típicamente fortalece la inclinación promedio de los miembros del grupo. Es lo que sucede en la vida cotidiana, porque las personas asocian en gran medida con otros individuos cuyas actitudes son semejantes a las propias, lo que los hace ser extremistas en circunstancias delicadas.
Durante los conflictos, tema que veremos mucho más adelante, las personas tienen pensamientos semejantes que se asocian, amplificando sus tendencias compartidas. De esa manera escuchamos frecuentemente que se dice que en bola se hacen los valientes, que en banda los individuos son más peligrosos que si están solitarios, o cuando hacen tonterías es porque están en un grupo. Cuando interactuamos con quienes consideramos nuestros iguales nos polarizamos mientras que nos moderamos si sentimos y manifestamos una diversidad. En resumidas cuentas, la polarización grupal es eso que nos hace exponernos de forma selectiva a medios informativos con posturas semejantes a la nuestra. Aceptamos publicaciones que sustentan nuestros puntos de vista y no permitimos a aquellos que nos digan lo contrario. Naturalmente, los miembros de las milicias se vuelven más propensos al terrorismo, pero también por fortuna los pacificadores se vuelven más pacifistas. Con esto y con los temas de conformidad, de influencia normativa e influencia informativa, argumentamos cómo es que de la influencia social a la presión social exponemos nuestro deseo de que nos acepten o admiren y con la susceptibilidad de aceptar la evidencia de la realidad. Esa línea delgada entre la influencia y la presión reflejará nuestra vulnerabilidad o nuestra valentía. He ahí la diferencia. Y aunque en algunas ocasiones buscamos las experiencias grupales que producen desindividuación, como bailes, deportes de equipo, experiencias artísticas o encuentros grupales, no es para perjudicar a los demás. Simplemente buscamos humanizarnos con las mismas reglas del anonimato. Y eso porque en algunas ocasiones nuestra cultura no permite nuestro desarrollo personal. Y en esos sitios nos sentimos plenos, disfrutamos intensamente lo que hacemos y surgen sentimientos positivos de la cercanía con los demás y lo mejor, sin hacerles daño. Solo módicamente les hacemos daño a quienes no aceptan que nos expresamos de esa forma, generalmente a nuestros padres. Pero es un daño emocional que puede ser perdonado con el tiempo, sobre todo en esa eterna búsqueda de satisfacción. ¿Podemos tener un pensamiento grupal más acorde a lo positivo? Pues sí, es el mismo pensamiento grupal. Pero ya es tema para el siguiente video. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.